Buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Le habla su profesora Mariel con un tema más de lenguaje. Hoy vamos a avanzar a un tema muy lindo. El tema que vamos a avanzar titula Signos de interrogación. Estamos hablando de los signos que indican pregunta. Y decimos, el signo de interrogación es un signo de puntuación que denota una pregunta. Su origen se encuentra en el latín. ¿Qué quiere decir? Questio, que significa pregunta, abreviado como co. Esta abreviación se transformó en el signo de interrogación, como si fuera una co. Los signos de interrogación son signos ortográficos dobles que se utilizan para indicar que el enunciado se transforma en pregunta. Entonces decimos, ¿qué es interrogar? Interrogar significa preguntar o inquirir. En la mayoría de los idiomas se utiliza un único signo de interrogación al final de la frase interrogativa. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? En otros idiomas, por ejemplo, no se lo ponen los dos signos, sino simplemente el signo final. Ahora, tenemos otro ejemplo de interrogar. ¿Dónde vives? Recordemos que jamás escribiremos punto después del signo de interrogación. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué? Después de este signo no podemos poner puntito. O sea, si quisiéramos poner un puntito aquí, como lo estoy poniendo con rojito, no se hace eso. Eso está mal, no se pone. Tiene que ser tal como está. Tal como está. Así, como está. Sin ningún punto. Y si le ponemos puntos, eso está mal. Entonces dice que jamás escribiremos punto después del signo de interrogación. Recordemos muy bien eso. Las características del signo de interrogación tienen la forma de un trazo en forma de curva y un punto encima. Los signos de interrogación en el idioma español son signos dobles, es decir, existe un signo de apertura de esta forma y otro de cierre de esta otra forma, al otro lado, que debe colocarse obligatoriamente y respectivamente al comienzo y al final de una frase interrogativa. A diferencia, en otros idiomas solo se coloca el signo final en inglés, o sea, este no se toma en cuenta, solo este. O sea que el signo que se toma en cuenta es este del final, no del inicio, el del final. Por eso se dice, se coloca el signo al final. Función del signo de interrogación. ¿Cuál es la función del signo de interrogación? Este signo es la de colocar o otorgar a la oración un carácter especial, no asertivo, ya que quien escribe el enunciado con signos de interrogación no está afirmando o negando nada, sino que está formulando una pregunta, porque recordemos que este signo indica pregunta. Se encarga de formar las oraciones interrogativas directas. Se diferencia de las indirectas, las cuales, a pesar de mantener el carácter interrogativo del enunciado, no posee signo de interrogación. Fíjense aquí, Juana, aquí no posee signo de interrogación, pero a continuación sí. ¿Por qué no has contestado mis mensajes? Fíjense bien, aquí está la pregunta. Y ese es el que determina la interrogación del enunciado. Los signos de interrogación permiten encapsular enunciados interrogativos directos, donde se formula una pregunta. Entonces, se colocan los signos de interrogación y se formula preguntas, como por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Quieres ser mi amiga? Y recordemos que toda pregunta tiene que tener su respuesta. Y decimos que el signo de apertura debe colocarse al comienzo de la pregunta.
aunque no inicie con el enunciado. Ejemplo, si no juegas hoy, estarás mejor mañana. Si no juegas hoy, estarás mejor mañana. Fíjense, aquí no indica ningún signo de interrogación. Hay un enunciado y después del enunciado recién se formula la pregunta. Después del signo de cierre es permitido utilizar cualquier signo de puntuación, excepto el punto. ¿Se acuerdan que al principio le habíamos dicho que después de un signo de interrogación no se debe colocar el punto? Pues aquí está la consigna en la que dice que no se debe colocar un punto. Cualquier otro signo menos el punto. Por ejemplo, ¿te gustó la torta? Aquí está el signo. Y aquí hay un guión. Y dice, pregunto. Fíjense que no hay punto, pero sí hay otro signo y eso sí está permitido. Las palabras que proceda un signo de cierre que presenta al final de un enunciado deberá escribirse con letra mayúscula inicial. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta, ¿dónde es la fiesta? Esa es la pregunta. Y a continuación, para indicar el refuerzo de esta pregunta o la respuesta de este enunciado, se escribe con mayúscula. Quiero, aquí está la mayúscula, fíjense bien. Y también decimos que los signos de interrogación son los que permiten en la escritura determinar expresiones de duda. Si se trata de una pregunta, manifestaciones imperativas y otros tipos. Debido a este signo, se pueden identificar en algunos textos si los personajes realizan pregunta. Cuando escribimos, leemos u observamos y hay estos signos, entonces en los textos también existe, porque están indicando preguntas de los personajes. Ahora, si tienes dudas sobre algo, debes hacer comentarios en tono de sorpresa. Normalmente esos tonos de sorpresa lo utilizamos por medio de este signo, como si fuera pregunta. Oh, ¿verdad? Listo. También recordemos que tenemos otro tipo de signo que nos colabora mucho al signo de interrogación. Estamos hablando del signo de exclamación. Los signos de interrogación dan la precisión a la oración. Concretan el estilo de la pregunta. Sin embargo, la entonación de la pregunta depende del tipo de entonación. Y hablamos de dos tipos de entonación. ¿Cuáles son? Entonaciones totales y entonaciones parciales. Hablemos de las entonaciones totales. Y decimos que la entonación dependerá si la respuesta a sus preguntas es un sí o no. En este caso, la entonación de la pregunta es en ascenso, ascenso. Mientras que en las parciales, la entonación dependerá si la respuesta no se delimita a un sí o no. Puede ser otra pregunta o otra forma de decirlo. Claro, puede ser quizás. En este caso, la entonación de la pregunta será descendente. Uso de las reglas de los signos de interrogación. Existen diversas reglas para el uso de los signos de interrogación. Hay diferentes usos para el cierre de los mismos, así como al ser utilizados juntos con otros símbolos. Por ello, es que a continuación presentaremos una forma muy detallada del uso de estas reglas de los signos de interrogación. O sea, vamos a explicar el uso de estos signos para poder preguntar. Entonces, los signos de interrogación se utilizan de dos formas. Primero, para preguntar por objetos de la realidad. Cuando preguntamos por algo, ¿dónde te encontrabas? ¿Qué hora es? Todo que habla sobre la realidad.
Luego, para la número 2, para incluir en el texto sensaciones de molestia, contrariedad, sospecha y otros. Por ejemplo, ¿cuándo será el día que pueda ser feliz? Ahí hay una molestia. ¿Dónde estará el amor de mi vida? Ahí hay una sospecha. Entonces, también la entonación que vamos a utilizar para formular las preguntas. Decimos también para influenciar sobre algo o alguien. No tengo tiempo. ¿Te apuras? Fíjense que aquí hay un enunciado y recién viene la pregunta. No logro escuchar nada. Ese es el enunciado y recién viene la pregunta. ¿Te puedes callar? Muy bien, entonces esto es para influenciar sobre alguien. Y también decimos, para denotar el conocimiento de algún tipo de dato, duda o fecha en texto, diálogos o conversaciones. Como por ejemplo tenemos pues lo de Horacio Quiroga, esos famosos libros que tiene, ¿no? Lo de Gabriel García Márquez, que hay enunciados donde existen muchos los signos de interrogación entre sus diálogos, entre sus narraciones. A eso se refiere para denotar, ¿sí? Para denotar algunas preguntas o conversaciones. También está la interrogación y exclamación al mismo tiempo. En muchas oraciones, dependiendo de su objetivo, se puede combinar estos signos, bien sea un signo de inicio o bien al final, o los dos al mismo tiempo, ¿correcto? Por ejemplo, aquí fíjense, estamos tomando en cuenta los dos, el interrogativo y el exclamativo, en la cual podemos hacer esa combinación de pregunta y de admiración. Pero, ¿a dónde crees que vas? Si se dan cuenta, aquí está la pregunta y lo demás es admiración, elevación de voz. Aquí tenemos otra. Es elevación y pregunta al mismo tiempo. Es admiración y exclamación al mismo tiempo. ¡Volviste! Fíjense, hay pregunta, pero hay énfasis en la palabra. Elevación de voz. También varios signos de interrogación. Varios signos de interrogación, como había dicho, son utilizados por muchas frecuencias, utilizados mayormente en obras literarias, para enfatizar el objetivo del enunciado. Entonces, si se van a dar cuenta, aquí hay varios signos de interrogación, tal como les dije. Fíjense, dos al mismo tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enfatizando, poniéndole más fuerza a la pregunta. ¿Qué? Cuando elevamos la voz, ¿qué? ¿Cómo? Entonces hay mayor énfasis. Y esto normalmente lo presentamos en novelas, en historias, en relatos, por eso decimos obras literarias. Bueno, acá tenemos ejemplos de los signos de interrogación después de haber aprendido todo esto sobre este signo maravilloso. Cuando hay enunciado y cuando recién presenta la pregunta, ¿correcto? O cuando directamente existe la pregunta. Bueno, mis niños, esa es pues la enseñanza de los signos de interrogación y de cómo nosotros tenemos que enfatizar cada vez que preguntemos o apliquemos un enunciado junto con una interrogación de por medio. Y aquí tenemos varias para que podamos leer, ¿no? Y ahora, ¿qué? Sí, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuáles son tus zapatos? Pregunta, ¿verdad? Ese énfasis que le damos. ¿Cómo estuvo tu día de trabajo? ¿Por qué no tomas clases de piano? Miren, estas son preguntas. Bueno, muchas gracias por haber aprendido junto conmigo lo que son los signos de puntuación. Espero que lo apliques. Muchas gracias y hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.